Bienvenidos a este concierto de aniversario en Holmenkollen. La arena ha sido recientemente proclamada como una de las 3 mejores pistas de saltos de esquí del mundo y es seguramente la mejor para hacer música. Esta es la Orquesta Filarmónica de Oslo y su director artístico Maris Jansons interpretando una marcha en homenaje al compositor que este año celebra el 150 aniversario de su nacimiento, Edvard Grieg. Esta era la marcha de homenaje a la música incidental de Sigurd Jorsalfar, compuesta por Edvard Grieg, y además fue un tributo a los artistas que llevan a cabo aquí los saltos de esquí en invierno. Musikken vi hørte, det var hyldningsmarsj fra scenemusikken til Sigurd Jorsalfar, komponert av årets jubilant Edvard. Edvard Grieg ejerció también como crítico musical y era muy generoso en las alabanzas hacia sus colegas compositores cuando escuchaba algo que le gustaba. 2 compositores que tuvieron un importante papel en la vida de Grieg fueron Franz Liszt y Johannes Bentzen. Liszt creyó en el talento de Grieg
y le respaldó cuando se hallaba más necesitado de ayuda. El encuentro con este gran maestro en Roma fue una experiencia que Grieg nunca olvidó. Svendsen fue un amigo muy íntimo y Grieg admiraba profunda y sinceramente los conocimientos de su colega sobre instrumentación, así como su excelente control de la orquesta. Svendsen fue uno de los primeros compositores del mundo que compuso rapsodias para orquesta basadas en el folclore propio de su país, pero como gran organizador que fue, estaba también interesado en lo que hicieron otros compositores. Liszt escribió sus rapsodias húngaras para piano y en 1867 Svendsen terminó su versión para orquesta de la Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt, una versión que fue alabada por Grieg en la prensa. Más tarde, Liszt haría su propia versión orquestal. Esta es, sin embargo, la primera vez que se interpreta desde hace casi 130 años la Rapsodia húngara número 2 en el arreglo de Johann Svendsen.
Desde la capital nos trasladamos a la ciudad de Edvard Grieg, Bergen. Él es uno de los más ilustres hijos de la ciudad de Bergen y su casa, Trollhaugen, es una de las atracciones turísticas más populares. Aquí vivió Edvard Grieg desde 1885 hasta su muerte en 1907. Aquí tuvo también su propia casa de campo donde podía componer y trabajar con tranquilidad. También hay una casa de campo usada con el mismo propósito en Ullensvang, en la maravillosa Hardanger, un lugar al que Grieg se hallaba muy unido. Edvard Grieg está enterrado con su esposa Nina en su finca de Trollhaugen. Grieg decía acerca de Nina: mi genio fue el amor, yo amé a una jovencita con una maravillosa voz y una también maravillosa interpretación. Cuando amaba Per Gynt, a la desposada Ingrid, cuando la raptó de su propia boda y la llevó a las montañas, es otra cuestión. No obstante, estas características negativas de la personalidad de Per quedan claramente expresadas a través de la música de Grieg. Quizá la coreógrafa Solveig Edvardsen opine que la música de la suite de Per Gynt no es una simple y dulce canción, y de este modo deja que Edvard y Nina paseen por Trollhausen por última vez.
Grieg encontró en Peter Tchaikovsky un alma gemela. Se conocieron en 1887 e inmediatamente entablaron amistad. En Tchaikovsky he encontrado un ferviente admirador de mi arte. Siente la misma simpatía hacia mí que yo siento hacia él como artista y como persona. Seguramente vendrá a Trollhaugen, escribió Grieg en una carta dirigida a su casa. En sus memorias, Tchaikovsky escribe acerca del encuentro con Grieg. Sentí una profunda felicidad en el fondo de mi alma. Es un músico que con su profundamente sentida melodía ha encontrado un lugar en mi corazón por muchos años. Como muestra visible de cuánto apreciaba esta nueva amistad, dedicó su nueva composición Hamlet a Grieg en su primera interpretación en San Petersburgo. El ballet del Cascanueces fue escrito durante un viaje a los Estados Unidos e inmediatamente obtuvo un gran éxito. Ahora escucharemos Pas de deux de El Cascanueces, pero en esta ocasión el director Marins Jansson será el único que baile.
Hemos escuchado una danza folclórica de las montañas, una melodía tradicional folclórica en la que Grieg basó su obra para piano. Podemos decir sin duda alguna que los hermanos Knut y Hauk Böhm han difundido nuestras tradiciones por todo el mundo. Ambos han tocado en muchos países y han llevado a cabo extensas giras internacionales, del mismo modo que estuvo haciendo el virtuoso Ole Bull a lo largo de 40 años desde la década de los 30 del siglo pasado. Él fue quien hizo que Grieg eligiera la carrera de la composición, y para Grieg era como un dios de los cuentos de hadas. También hoy en día tenemos un Ole Bull en nuestro país, y harían bien dándose prisa si quieren conseguir atrapar Arve Tellefsen. Él alterna una carrera internacional con una variada vida musical en su país natal. En los últimos años ha fundado un festival de música de cámara en Oslo, un festival de alto nivel dentro del panorama internacional. Ahora es uno de los acontecimientos más populares de Oslo y sus entradas se venden en muy poco tiempo.
Arve Tellefsen interpretó la romanza para violín en el primer concierto del Festival de Verano hace 10 años, pero ahora volvamos a Ole Bull. La música que vamos a escuchar a continuación fue escrita en Italia en 1834 como tributo a Polonia después de la insurrección allí acaecida en 1830. Es una pieza difícil técnicamente que escribió para sí mismo y que solo los mejores intérpretes se atreven a interpretarla en la actualidad.
Edvard Grieg se sintió fuertemente conectado con la naturaleza noruega y hay muchos sentimientos hacia la naturaleza en su música. Tenía un cariño especial a las montañas y solía ir de excursión a las montañas Jotunheimen con su buen amigo Franz Beyer. Desde el lago Jendin, en la zona donde acontece Per Gynt, fluye el río Sioa, recorriendo el valle Sioa hacia el valle Gudbrandsdalen. Desde hace unos años, intrépidos y osados hombres y mujeres han venido aquí para practicar el nuevo deporte del rafting. Para la mayoría de la gente esto es literalmente dar el paso decisivo, aunque también mucha gente piensa que es una simple locura. El compositor inglés Edward Elgar escribió una pequeña pieza musical que aún indirectamente puede relacionarse con todo ello: los osos salvajes. Bueno, todo fue bien hasta que llegaron a la charca de Beserut y de nuevo sería Stein P. Asheim quien condujera la expedición. Anteriormente mencionamos que Johannes Bensen fue uno de los primeros compositores en realizar rapsodias para orquesta basadas en melodías nacionales. Esto fue fuente de inspiración para los compositores de todo el mundo. Edvard Grieg también probó su habilidad en esta forma y con las danzas sinfónicas de 1896 demostró el firme dominio que había adquirido en la técnica de la instrumentación. La danza número 4 está basada en dos melodías folclóricas noruegas, Brurelat, canción de novia, y Sag du nok kojaringa mi, ¿has visto a mi esposa? Veremos con esta última cómo la danza se desata en Holmenkollen. De todos modos, las chicas de la coreógrafa Solveig Edvardsen no son invisibles.
Så vi kommet fram til Hemos llegado al tradicional final de este concierto, la marcha de entrada de los boyardos de Johan Halvorsen. Él fue un buen amigo de Grieg y estaba casado con una hija de uno de sus hermanos. Cuando Grieg vio el primer borrador de esta marcha, exclamó: «Esto es bueno». Esperamos que también esta haya sido la impresión causada por el concierto de verano de este año. Y les invitamos a que vuelvan a Holmenkollen el 19 de junio del próximo año.
la tarde del pasado martes, a los 81 años, el compositor polaco Witold Lutosławski, uno de los 3 o 4 nombres indiscutibles de la música de nuestro tiempo, dejaba de existir en su domicilio de Varsovia. Desaparecía así el último exponente de la generación de maestros del presente siglo, así como el indiscutible renovador de la moderna escuela polaca de composición. La persona y la obra de Witold Lutosławski constituyeron el puente entre la música del postnacionalismo y las estéticas posteriores a la Segunda Gran Guerra. Su admirable trayectoria creadora vio galardonada con las recompensas internacionales más prestigiosas, como el Premio Koussevitzky de 1964, el Ravel de 1971, el Sibelius de 1973, 3 galardones de la UNESCO y el español Reina Sofía en su antepenúltima concesión. La influencia predominante en el primer periodo creativo de Lutosławski procedió de músicos como su compatriota Szymanowski, junto con otros autores como Bartók, Stravinsky o Albert Roussel. Esta elección le aproximó al postimpresionismo francés mucho más que al expresionismo austríaco y al mismo tiempo le enfrentó frontalmente con el universo académico propio del realismo socialista, que desempeñaba el papel de estética oficial en la Polonia liberada. La posición independiente de Lutosławski se evidenció pronto con la aparición de series dodecafónicas dentro de su música. No obstante, esa presencia serial es episódica, estando siempre en relación con ciertas posibilidades de armonía evolutiva que aparecieron ya en el período de la formación de su estilo. Por lo demás,
E incluso desde los primeros tiempos de su producción, Lutosławski exhibió una escritura extremadamente brillante y depurada, cuya inventiva tímbrica y refinamiento en el manejo del sonido constituyen rasgos inequívocos y poderosamente personales. Además de músico de extraordinario oficio, Lutosławski fue un conspicuo estudiante de matemáticas, lo que resulta claramente perceptible en la claridad y sutileza de su manejo de las formas y en la extrema elegancia y lapidaria sobriedad en el corte y perfil de sus frases y períodos, inconfundibles desde sus composiciones más antiguas, muchas de las cuales se perdieron durante la guerra. Estudiante en el Conservatorio de Varsovia y pianista profesional desde 1932, Lutosławski fue movilizado en los 40 y apresado por los nazis, pudiendo evadirse de un campo de concentración solamente para comprobar que su casa natal había sido destruida, arrastrando la mayor parte de sus obras juveniles. Tan drástico expolio contribuyó a que la imagen de su producción ofrezca una unidad, madurez y acabado de inatacable perfección. Ese primer período se cierra con una obra de excepcional belleza y la única suya desarrollada en un estilo rigurosamente dodecafónico, aunque tratado con gran libertad.
la música fúnebre en homenaje a Bela Bartók, escrita en 1958 en el 10º aniversario del fallecimiento del genial músico húngaro. A comienzos de los años 60, Lutosławski fue pionero en Europa en la composición con estructuras sonoras flexibles, afrontando imaginativamente la oposición entre el máximo rigor compositivo y la máxima libertad interpretativa para el ejecutante. En su obra Juegos Venecianos, de 1961, y en los 3 poemas de Henri Michaud, para orquesta y coro de 20 voces, de 1963, esa pesquisa en el universo del aleatorismo restringido iba acompañada de una escritura desarrollada para tantas partes reales como intérpretes, quebrando la frontera teórica entre música de cámara y sinfonismo. Posteriormente, en la serie de composiciones tituladas Chain, es decir, cadenas, Lutosławski desarrolló brillantes soluciones a este problema, combinándolo con una nueva concepción del reparto de campos tímbricos y un sentido absolutamente renovado de la escritura concertante. Las obras de mayor trascendencia en la producción de Lutosławski son las destinadas a la gran orquesta, y dentro de ellas del ciclo de las 4 grandes sinfonías, cuya composición se escalona entre 1947 y 1993. En esta espléndida serie de grandes retablos orquestales, Lutosławski desplegó una extraordinaria imaginación y variedad a la hora de abordar el problema de la articulación formal y una inventiva instrumental de primer orden, acicateada por su estrecho y frecuente contacto con la formación orquestal. El propio compositor fue un destacado intérprete de su obra, que dirigió y estrenó desde 1965 al frente de las más prestigiosas orquestas mundiales.
Tailandia, un país visitado anualmente por miles de turistas, muchos de ellos en busca de lo que podríamos llamar turismo sexual. Masajes, chicas y los katoi. Jóvenes que se travisten para actuar en los cabarets de las grandes ciudades y en algún caso prostituirse con el turista extranjero. Lady Boys en Documentos TV. Esta noche en la 2. Muchas gracias por la audiencia. Le traemos el ejemplar. Saludos, señores espectadores de la 2 de Televisión Española y del Canal Internacional. Comenzamos aquí una nueva edición del programa Parlamento. La imagen de la semana que hemos seleccionado para ustedes muestra la audiencia concedida por Su Majestad el Rey Juan Carlos I a la mesa del Senado. En esa reunión, los representantes de la Cámara Alta presentaron a Su Majestad la reforma del reglamento del Senado que permite la constitución de la Comisión de las Comunidades Autónomas, comisión que ha comenzado su andadura precisamente esta semana. Pero tenemos otros temas que pasamos a presentarles inmediatamente en titulares. El ministro Belloc expone los perfiles de la reforma de la justicia en una comparecencia en el Senado. Preguntas al Gobierno sobre los más candentes temas políticos en las sesiones de control de los plenos del Congreso y el Senado. Terminado esta semana el plazo de enmiendas al proyecto de ley de fundaciones y mecenazgo, representantes del Gobierno y de las fundaciones exponen sus puntos de vista sobre el tema en nuestro coloquio parlamentario. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, compareció en el Senado ante la Comisión de Justicia para hablar de esa reforma de la justicia, de ese pacto por la justicia que está tratando de consensuar con todos los partidos. 3 temas principales: ley orgánica del Poder Judicial, reforma procesal y ley del jurado. Nos informa Manuel Roldán. En su comparecencia, el ministro de Justicia dijo que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial obedece, entre otras cosas, al claro propósito de dotar al Consejo General del Poder Judicial de los instrumentos necesarios para el más estricto cumplimiento de su alta función constitucional. También habló Juan Alberto Belloc de la selección de jueces y magistrados y de la implantación del jurado. En relación con este último tema abordado por el ministro, dijo que la voluntad del Ministerio de Justicia es que se apruebe la ley este mismo año, de forma que el jurado sea puro, para que las personas que den el veredicto de culpabilidad o inocencia sean legos en derecho y que se implante de forma progresiva y gradual con el fin de que el triunfo sea social y jurídico. Al finalizar la comparecencia del ministro, los portavoces hicieron uso de la palabra. En primer lugar, lo hizo el Grupo Socialista, que fue a instancia de quien compareció el titular de Justicia en esta comisión y que manifestó su identificación con esta reforma. Le siguieron los portavoces del Grupo Mixto y el de Convergencia y Unió, que dijo que tenía que estar contemplado el que un juez que quisiera pedir su traslado no pudiera hacerlo hasta que tuviera su juzgado al día. Por último, intervino la portavoz del Grupo Popular. Yo quiero decirle 2 síes muy rápidos y un pero un poquito más largo. Los síes, naturalmente, se refieren sí a la autonomía presupuestaria que contempla el proyecto. Todos ustedes saben, el ministro también, que es una vieja aspiración del Grupo Popular y, por lo tanto, pues nos felicitamos por ello. Y sí, por supuesto, también a la devolución de competencias al Consejo en materia de selección y formación de jueces. Todo lo que sea devolver competencias que en su momento desaparecieron y se devuelven al mismo órgano, consideramos que es muy bueno. El pero, ya le digo, me da la sensación que voy a ser la única voz discordante, señor ministro, pero yo creo que eso es muy bueno. El pero que planteamos desde el Grupo Popular es que, en primer lugar, no deja de sorprendernos de un sistema que regula de principio a fin la vida del judicial y de las actuaciones judiciales que afectan a la vida privada y la vida pública de todos los ciudadanos. Un sistema, en definitiva, señorías, señor ministro, que se nos ha dado en democracia, se nos ha dado como algo bueno, en la forma legislativa más categórica después de nuestra ley fundamental, cual es la ley orgánica. No deja de sorprendernos que ahora en democracia, tan solo 9 años más tarde,
se nos diga que esa ley, que se dio hace 9 años, en el 85, haya de ser prácticamente sustituida, al menos en más de 2/3, por algo como incluso se nos dice aquí en el propio proyecto, ya en la exposición de motivos, como algo democráticamente más bueno. A la intervención de la portavoz del Grupo Popular contestó Juan Alberto Belloc. Ojalá mi ley dure tanto como la provisional del 70, no estaría nada mal como resultado histórico. Y ciertamente en cuanto a la evolución de las normas y el por qué se entra, se modifica, bueno, yo creo que en su propio planteamiento, en la parte seria y profunda que también tenía su intervención, no dejo reconocerlo, aunque al servicio de un objetivo, en mi opinión, complicado. Está usted realizando su trabajo político y cuando uno tiene un trabajo político difícil de hacer, pues tiene que hacer lo que pueda. Pero al margen de eso, el planteamiento general era serio y profundo y así lo reconozco expresamente. Claro que hay vacilaciones y cambios. Ciertamente una ley orgánica solo sabemos